La noche caía sobre la ciudad y en el piso 15 de un edificio moderno, Camila descansaba en el sofá de su departamento. Sus dedos acariciaban con suavidad el vientre aún pequeño, pero ya cargado de un significado inmenso. Sobre la mesa de centro, un examen médico confirmaba lo que ella no dejaba de repetir en silencio: estaba embarazada. Afuera, las luces de los autos parecían dudas parpadeando en la oscuridad. Camila, que siempre se consideró fuerte y dueña de su destino, sentía que esta vez la vida le había colocado en un lugar del que no había marcha atrás. Camila no era cualquier mujer. Empresaria respetada, directora de un centro de coworking en pleno corazón de la ciudad, había aprendido a comandar equipos, negociar contratos y resolver crisis con una mezcla de disciplina y encanto. Su rutina era impecable y su carácter, admirado por todos. Pero detrás de la ejecutiva que irradiaba seguridad, esa noche no quedaba más que una mujer vulnerable, enfrentada a la incertidumbre de un futuro imposible de controlar. Todo había comenzado meses antes, cuando Esteban apareció en su vida. Él era abogado de renombre, de sonrisa confiada y presencia magnética. Había empezado a frecuentar el coworking para reuniones discretas, escapando del ambiente rígido de su bufete. Desde la primera conversación, Camila sintió una chispa que no pudo ignorar. El magnetismo se transformó en encuentros, y los encuentros en confidencias. Esteban era casado, padre de una hija adolescente, pero parecía perdido en un matrimonio que describía como vacío, estancado. Camila intentó mantenerse distante, imponerse límites, pero pronto se vio atrapada en una relación clandestina que mezclaba pasión con riesgo. Los almuerzos escondidos, las llamadas nocturnas, los mensajes que aparecían justo cuando ella más lo esperaba, todo se convirtió en rutina. Y aunque sabía que cruzaba una línea, Camila siempre justificaba en su interior: merezco ser la prioridad, no un secreto. El día que descubrió el embarazo, todo cambió. Primero vino la sorpresa, luego el miedo, y finalmente una oleada de esperanza. Ya no era solo la amante. Era madre. Cuando se lo contó a Esteban, él se quedó en silencio demasiado tiempo. Después prometió que estaría a su lado, que asumiría la paternidad, que construirían una vida juntos. Ella quiso creer, pero dentro de sí algo la alertaba: las promesas de Esteban estaban llenas de pausas y titubeos. En medio de su confusión, su mejor amiga Lucía se convirtió en su sostén. Fotógrafa libre y siempre positiva, Lucía era la voz de la razón y también de la esperanza. Al enterarse de la noticia, la abrazó con fuerza y le dijo: serás una gran madre. Pero recuerda, no es solo sobre ti y él. Existe un pasado, una familia y heridas que no desaparecen fácilmente. Las palabras de Lucía resonaban en la mente de Camila. Ella sabía que el mayor desafío no era llevar el embarazo, sino enfrentar el juicio del mundo, las dudas de Esteban y la sombra de la exesposa que nunca desaparecía. Los días pasaron, y aunque el trabajo seguía, las miradas y la tensión entre ella y Esteban crecían. Un día, mientras terminaba un informe, recibió un mensaje que le heló la sangre: Isabel, la exmujer de Esteban, quería hablar con ella. La cita era en un café del centro. Camila llegó nerviosa, con el corazón desbocado. Isabel estaba allí, elegante, firme, con ese tipo de presencia que impone respeto. El encuentro comenzó con cortesías mínimas y pronto fue al grano. Sé de tu embarazo, dijo Isabel, mirándola fijo. No estoy aquí para juzgarte. Solo quiero que entiendas con quién te has involucrado. Camila intentó mantener la calma, pero cada palabra de Isabel pesaba como plomo. Ella le confesó que su matrimonio con Esteban había terminado no solo por la infidelidad, sino porque él era incapaz de sostenerse en los momentos de dolor. Le relató cómo la abandonó en la peor crisis de su vida, cómo desapareció cuando más necesitaba apoyo. Esteban huye cuando la vida se complica. Promete mundos, pero siempre busca otro comienzo, otra mujer, otro refugio. Nunca se queda, concluyó Isabel con un tono más compasivo que acusador. Las revelaciones fueron un golpe brutal. Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había imaginado celos, reproches, pero no esperaba una verdad tan devastadora.
Esa noche lloró como no lo hacía desde niña, abrazada a la almohada y al futuro que crecía dentro de ella. Pasaron los días. Camila empezó a entender que no podía seguir esperando que Esteban cambiara. Decidió hablar con él. Cuando lo enfrentó en su apartamento, le dijo con voz firme: No voy a rogarte nada. Si quieres ser padre, asume tu lugar. Pero yo no voy a depender de ti para ser feliz. Esteban, sorprendido, trató de recuperar el control, juró que sería diferente, que la amaba. Pero Camila ya no escuchaba con la misma ingenuidad. Por primera vez, se sentía dueña de su historia. El embarazo avanzaba y, con él, la fuerza interior de Camila. En los meses siguientes, encontró en sí misma una mujer renovada, una madre decidida, alguien capaz de elegir su bienestar por encima de cualquier promesa rota. Lucía la acompañó en cada paso, recordándole que no estaba sola. Incluso Isabel, en un gesto inesperado, envió un mensaje breve el día del nacimiento de su hijo: que tu niño crezca libre de los errores de los adultos. Cuando Camila sostuvo a su bebé por primera vez, lágrimas rodaron por su rostro. Lloró por lo que fue, por lo que ya no sería y, sobre todo, por la nueva vida que nacía dentro y fuera de ella. La verdadera victoria no era haber conquistado a un hombre ni vencido a una rival. Era haberse encontrado consigo misma. Semanas después, Camila volvió a su trabajo en el coworking. Durante una reunión con su equipo, habló sobre recomesos, sobre el poder de la verdad y la importancia de elegir lo que realmente nos hace bien. Sus palabras fueron recibidas con aplausos, pero lo más importante era la certeza que ahora habitaba en su interior: no necesitaba validación externa, porque había aprendido a ser protagonista de su propia historia. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez Camila lo miraba sin miedo. Ella no era más la amante. Era madre, era líder, era dueña de sí misma. Y cada latido de su hijo le recordaba que, aunque la verdad duela, también puede liberar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. El coworking seguía funcionando con la energía de siempre, pero Camila ya no caminaba por los pasillos de la misma manera. Sus pasos, antes ligeros y veloces, ahora eran más pausados, medidos por el peso creciente de su embarazo y por las decisiones que cargaba sobre los hombros. Los compañeros de trabajo la saludaban con respeto, algunos con una discreta admiración, sin imaginar la batalla íntima que se libraba tras su sonrisa. En casa, las noches eran largas. A veces despertaba con el eco de las palabras de Isabel: él siempre huye cuando más se le necesita. Otras veces, recordaba el rostro de Esteban, suplicante, intentando convencerla de que esta vez sería distinto. Camila se preguntaba una y otra vez si debía darle una nueva oportunidad, si valía la pena arriesgarse a repetir la historia que otra mujer ya había vivido y sufrido. En medio de esas dudas, Lucía nunca la dejó sola. Una madrugada, mientras compartían té caliente en la cocina, la amiga le dijo con firmeza: Mira, Cami, los hombres pueden prometer lo que quieran, pero lo único que importa es lo que hacen cuando el viento sopla en contra. Tú ya lo sabes, no necesitas que alguien te rescate. Tú eres la salvación de tu propia historia. Las palabras de Lucía penetraron en ella como una revelación. No era debilidad querer a Esteban, pero sería debilidad seguir atada a un futuro sostenido en excusas. Con el paso de los meses, la ciudad se transformó en un escenario de preparación. Camila comenzó a decorar un pequeño cuarto en su departamento: cortinas blancas, una cuna de madera clara, cojines bordados por su madre. Cada detalle era un recordatorio de que el amor que más importaba estaba por llegar. El corazón le temblaba de miedo, sí, pero también de ilusión. Un día, Esteban apareció con un ramo de flores y un gesto de cansancio. Se sentó en el sofá, miró alrededor y soltó: He empezado terapia. No quiero perderte. No quiero perder a mi hijo. Camila lo escuchó en silencio, con el rostro sereno. Ya no lo miraba como antes. En sus ojos había gratitud por el esfuerzo, pero también distancia. Sabía que, aunque Esteban decidiera cambiar, ella no podía basar su felicidad en esa promesa. Eso es tu camino, le respondió. Yo haré el mío, y si en algún punto nos encontramos, será porque ambos elegimos estar,
no porque yo te esperé. La firmeza de su voz sorprendió a Esteban. Nunca la había visto tan segura. Por primera vez, él entendió que la tenía delante no como amante ni como salvación, sino como una mujer completa que no dependía de él. El día del nacimiento llegó en medio de una madrugada lluviosa. Entre contracciones y nervios, Camila sintió que el mundo se abría de nuevo. Lucía estuvo a su lado, sosteniendo su mano con fuerza, mientras Esteban, nervioso y casi torpe, intentaba ser útil entre médicos y enfermeras. Cuando el llanto del bebé rompió el aire, las lágrimas inundaron el rostro de Camila. Lo sostuvo en brazos y, en ese instante, todo el dolor, las dudas y las noches de llanto quedaron atrás. Era madre. Y nada podía ser más grande que eso. Días después, recibió un sobre con flores y una nota firmada por Isabel: gracias por haber tenido el valor que yo no tuve. Que tu hijo crezca libre de las cadenas que nos ataron a nosotras. Camila sonrió con una ternura inesperada. Ya no había odio ni competencia, solo un extraño respeto entre dos mujeres que habían compartido heridas distintas con el mismo hombre. El tiempo pasó y la vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. El coworking prosperaba bajo la dirección de Camila, quien ahora hablaba en sus conferencias sobre la importancia de elegir la verdad, incluso cuando duele. Sus colegas la veían distinta, más madura, más fuerte. Y aunque Esteban seguía intentando ser parte de la vida de su hijo, Camila entendía que la verdadera conquista no estaba en retenerlo, sino en haberse ganado a sí misma. Una tarde, mientras paseaba con el cochecito del bebé por la plaza central, Lucía la acompañaba. El sol se filtraba entre los árboles y la risa del pequeño llenaba el aire. ¿Te das cuenta?, dijo Lucía, con una sonrisa emocionada. Al final, lo lograste. No porque él cambiara, sino porque tú cambiaste. Camila la miró y, con los ojos brillantes, respondió: sí. La verdad me destruyó, pero también me liberó. Y ahora soy yo quien escribe la historia. Y así, entre luces de la ciudad y sueños nuevos, Camila comprendió que el mayor triunfo de una mujer no es conquistar un amor, sino conquistar su propia libertad. El nacimiento de Mateo, así lo llamó, marcó un antes y un después en la vida de Camila. El hospital se llenó de flores, visitas y felicitaciones, pero lo más importante no venía de afuera. Venía de dentro, la certeza de que, pese a todo lo que había sufrido, era capaz de dar vida y de sostenerla. Cada madrugada en vela, cada llanto, cada pequeño movimiento de su hijo era un recordatorio de que ya no se definía por las decisiones de Esteban ni por la sombra de Isabel. Ahora su identidad se forjaba en cada respiración del niño que dormía contra su pecho. Los días se mezclaban con las noches en una rutina agotadora, pero Camila no se quejaba. Había en ella una serenidad que nunca había experimentado antes. Y aunque Esteban cumplía con las visitas, trayendo regalos y palabras de compromiso, ella mantenía la distancia justa. Lo recibía con amabilidad, pero sin ceder el terreno de su independencia. Había aprendido que la confianza no se construye con promesas repetidas, sino con hechos constantes. Lucía seguía siendo su pilar. Cada fin de semana aparecía en el departamento con cámaras colgando y una bolsa de pan recién horneado. Tomaba fotos de Mateo, de Camila riendo con el niño en brazos, de las pequeñas escenas cotidianas que, para una madre primeriza, eran gestos gigantes. Una tarde, mientras revisaban las imágenes en la pantalla de la cámara, Lucía dijo con emoción: mira cómo brillas. Antes eras fuerte, pero ahora eres fuerte y libre. Eso no se compra ni se negocia. Camila sonrió, con los ojos humedecidos. Esa libertad le había costado lágrimas, pero era real. En el coworking, la maternidad no la detuvo. Regresó a dirigir con más energía, inspirando a su equipo con charlas sobre recomesos. Sus colegas, al verla, no solo reconocían a la líder de siempre, sino a una mujer que había atravesado un huracán y había salido más entera. Incluso comenzó a dar conferencias sobre liderazgo femenino y resiliencia, compartiendo de manera sutil que las crisis personales pueden ser semillas de crecimiento. Un día, después de una de estas charlas, recibió un mensaje inesperado: era de Isabel. Decía simplemente: te escuché.
Gracias por hablar de lo que muchas callamos. Camila leyó la frase varias veces. Le sorprendía esa complicidad silenciosa que había nacido entre ambas, una unión que ya no estaba marcada por la rivalidad, sino por la comprensión de dos mujeres que habían amado al mismo hombre y habían aprendido, cada una a su manera, a soltarlo. Esteban, por su parte, mostraba cambios. Asistía a terapia, participaba más en la crianza de Mateo y parecía realmente dispuesto a ser mejor. Sin embargo, Camila no se apresuraba a perdonar ni a retomar lo que alguna vez tuvieron. Había aprendido a poner límites, a cuidar de su paz antes que de cualquier ilusión. Cuando él intentaba hablar de una nueva oportunidad, ella lo escuchaba con respeto, pero respondía con calma. Yo ya no busco que me elijas, Esteban. Me elijo a mí misma. Y si quieres estar en la vida de Mateo, hazlo como padre, no como salvador. Esas palabras lo desarmaban. No porque fueran duras, sino porque eran la verdad. El tiempo pasó, y Mateo crecía rodeado de amor. Isabel, en un gesto sorprendente, envió un regalo al cumplir el primer año, un álbum de fotos vacío, con una nota que decía, para que escribas tu propia historia, sin repetir las nuestras. Camila lo recibió con una sonrisa serena. Era un cierre simbólico a todo lo vivido. Una tarde de otoño, mientras paseaba con Mateo en brazos por el parque, Camila se detuvo a observar las hojas caer. El viento le acariciaba el rostro y el niño balbuceaba sonidos que parecían música. En ese instante, comprendió que la verdad que tanto temió, la que le reveló Isabel, no era una condena. Era, en realidad, el inicio de su libertad. Porque al descubrir la fragilidad de Esteban, descubrió también su propia fortaleza. De regreso al coworking, reunió a su equipo y, con el bebé dormido en un Moisés al lado, cerró la semana con una frase que se convertiría en su lema personal. La vida siempre nos prueba, nos rompe y nos confronta. Pero también nos enseña que no necesitamos ser elegidas para brillar. Somos nosotras quienes decidimos encender la luz. El aplauso fue unánime. Camila, con Mateo en brazos, sonrió con esa seguridad nueva que solo nace cuando alguien decide, de una vez por todas, ser protagonista de su propia historia. Habían pasado 5 años desde aquella madrugada en que Camila sostuvo a Mateo por primera vez. El tiempo, con su andar silencioso, había cerrado heridas, abierto nuevas puertas y enseñado lecciones que ella jamás habría imaginado. La vida ya no era la misma, y ella tampoco. El coworking que alguna vez había sido solo un espacio moderno en el centro de la ciudad se había transformado en un referente de innovación. Bajo la dirección de Camila, se había expandido a 2 sedes más, atrayendo emprendedores y soñadores de todas partes. Su rostro aparecía en revistas de negocios, invitada a charlas sobre liderazgo, resiliencia y empoderamiento. Pero más allá del reconocimiento, lo que realmente la llenaba era mirar a Mateo correr entre pasillos, libre, risueño, creciendo sin cadenas invisibles. Esteban aún estaba presente, aunque no en la forma que muchos habrían imaginado. Cumplía con su rol de padre, asistía a reuniones escolares, compartía fines de semana con el niño y, aunque a veces su mirada intentaba buscar algo más en Camila, ella había aprendido a mantener la distancia justa. Nunca hubo una reconciliación amorosa, pero sí un pacto de respeto. Esteban había cambiado, sí, pero Camila entendía que su felicidad no dependía de eso. Lo miraba con gratitud, pero también con la claridad de quien ya no necesitaba ser elegida para sentirse completa. Con Isabel, la historia había tomado un rumbo inesperado. Lo que comenzó como un encuentro de advertencia se había convertido, con los años, en una relación cordial. Coincidían en los cumpleaños de la hija de Esteban, en actos escolares, y poco a poco los gestos de rivalidad se transformaron en un respeto silencioso. Un día, incluso, compartieron una conversación en un café, sin rencores. Isabel le confesó. Al final, no fuimos enemigas. Fuimos espejos de la misma lección. Camila sonrió, porque sabía que era cierto. Lucía, la amiga de siempre, permanecía inquebrantable. Había documentado con su cámara los primeros pasos de Mateo, los cumpleaños, los viajes cortos, las conferencias de Camila.
En sus fotografías se podía ver no solo la evolución de una madre y su hijo, sino también el renacer de una mujer que había aprendido a caminar sola. Una tarde, mientras revisaban un nuevo álbum, Lucía le dijo: Cami, tu historia ya no es de dolor ni de pérdida. Es de libertad. ¿Te das cuenta de que has vencido? Y Camila, con Mateo riendo a carcajadas sobre sus rodillas, respondió con lágrimas en los ojos: Sí. Vencí el miedo. Vencí la necesidad de ser aceptada. Y sobre todo, vencí la idea de que mi valor dependía de alguien más. El pequeño apartamento donde todo comenzó ahora quedaba atrás. Camila había comprado una casa luminosa, con un jardín donde Mateo jugaba con un perro rescatado que bautizó como Sol. Las mañanas estaban llenas de risas y desayunos al aire libre. Las noches, de cuentos inventados y abrazos interminables. Y aunque había días difíciles, Camila nunca volvió a sentirse sola. Con el paso del tiempo, incluso el recuerdo de Esteban dejó de doler. No porque lo hubiera olvidado, sino porque había aprendido a verlo como un capítulo, no como toda la historia. Isabel tenía razón, él amaba el reflejo que provocaba en los demás, pero no sabía amar desde la raíz. Y aún así, ella ya no le guardaba rencor. Lo había perdonado, no por él, sino por sí misma. El verdadero triunfo de Camila fue comprender que la vida no siempre ofrece finales perfectos, pero sí ofrece nuevas oportunidades para escribir mejores comienzos. En una conferencia multitudinaria, frente a cientos de mujeres que la escuchaban con atención, cerró su charla con palabras que nacieron desde lo más profundo de su experiencia. La verdad duele, destruye y desarma. Pero también libera. No esperen ser elegidas, no vivan en la sombra de promesas rotas. Elijan ustedes mismas brillar. Porque cuando dejamos de mendigar amor y aprendemos a dárnoslo, la vida se abre en 1000 colores. El público estalló en aplausos. Lucía, desde la primera fila, levantaba su cámara para capturar el momento. Mateo, sentado en el regazo de una voluntaria, la miraba con ojos de orgullo. Esa noche, de regreso a casa, Camila se sentó en la terraza mientras el viento otoñal agitaba las hojas. Miró al cielo estrellado y sintió una paz inmensa. Ya no era la amante escondida, ni la mujer que rogaba ser prioridad. Era madre, era líder, era dueña de su historia. Y en ese silencio cómplice de la ciudad dormida, susurró con una sonrisa: Soy libre. El tiempo, con su marcha implacable, llevó a Mateo a la adolescencia. Ya no era el niño pequeño que balbuceaba palabras en brazos de su madre, ahora era un joven curioso, lleno de preguntas y con un brillo en los ojos que recordaba a Camila la fuerza de los nuevos comienzos. Camila lo veía crecer con una mezcla de orgullo y nostalgia. Cada logro escolar, cada partido de fútbol, cada dibujo improvisado en el cuaderno era una confirmación de que había valido la pena resistir, luchar y elegir su libertad cuando todo parecía en ruinas. Mateo no cargaba con las sombras de los errores de Esteban, ni con las cicatrices del pasado. Era un muchacho seguro, feliz, criado en un hogar donde el amor no dependía de promesas rotas, sino de la constancia del día a día. El coworking ya no era solo un negocio, se había convertido en un símbolo. Camila lo había transformado en una red de apoyo para emprendedores jóvenes, especialmente mujeres. Organizó becas, programas de mentoría y charlas que buscaban inspirar a otros a no rendirse frente a las crisis. Muchos la llamaban la arquitecta de los recomesos, y aunque ese título la hacía sonreír, lo que más la llenaba era escuchar a personas decirle: tu historia me hizo creer en mí. Esteban, con el paso de los años, había logrado ser un padre más presente. No fue perfecto, nunca lo sería, pero había aprendido a acompañar a Mateo con honestidad. Las heridas entre él y Camila se habían convertido en cicatrices que ya no dolían. Cuando coincidían en eventos familiares, se trataban con respeto, casi como viejos camaradas que habían sobrevivido a la misma tormenta. Isabel, por su parte, había rehecho su vida lejos de aquella ciudad. De vez en cuando enviaba un mensaje a Camila, breve pero sincero. La relación entre ambas nunca fue de amistad íntima, pero sí de reconocimiento mutuo. Dos mujeres que habían compartido un mismo dolor y que ahora podían mirarse sin rencores.
En casa, Lucía seguía siendo parte esencial del círculo de Camila. Con los años, su carrera como fotógrafa se expandió y muchas de sus imágenes, incluyendo retratos de Camila y Mateo, fueron expuestas en galerías. Una noche, mientras observaban juntas una exposición titulada Mujeres que se levantan, Lucía le susurró al oído: «Tú eres mi mejor retrato, amiga. No porque seas perfecta, sino porque nunca dejaste de levantarte». Camila la abrazó con lágrimas en los ojos. Sabía que esas palabras eran verdad. Ahora, con la serenidad de los años, Camila entendía que la verdad destructora que tanto temió en el pasado había sido, en realidad, el inicio de su liberación. Isabel le había advertido, Esteban le había mostrado sus límites, pero fue ella quien decidió no repetir la historia. Fue ella quien eligió convertirse en la dueña de su destino. En una tarde cualquiera, sentada en la terraza de su casa mientras el sol se escondía tras los edificios, Camila observaba a Mateo tocar la guitarra. La melodía era torpe, pero llena de vida. Cerró los ojos y dejó que las notas llenaran el aire. En ese instante comprendió algo que no había visto antes: no se trataba de olvidar el pasado ni de borrar cicatrices. Se trataba de abrazarlas como parte del viaje que la había llevado hasta allí. Con una sonrisa serena, murmuró para sí misma: «La victoria nunca fue conquistar a alguien, sino conquistarme a mí misma. Y eso nadie puede quitármelo». La noche cubrió la ciudad, y en la sala, las risas de Mateo resonaban como un eco de futuro. Camila, que alguna vez fue definida como la amante, ahora era recordada como madre, líder y mujer íntegra. Y así, con el corazón en calma, entendió que la historia no había terminado. Apenas estaba empezando un nuevo capítulo, escrito con la tinta de la libertad y la fuerza de la verdad.